Hola, buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la sesión. Ahora ya pasamos a la parte de laboratorio, de lo que es uso de un software de simulación para inyección de plásticos. Vamos a ver el software SolidWorks Plastics y vamos a, como os decía en la parte de teoría, vamos a ver dos sesiones, aunque lo dividiremos en 3 días. Vale, la primera parte va a ser inyección de plásticos, en la que analizaremos la parte de llenado. En un segundo día veremos la parte de compactación y en un tercer día veremos más la parte de defectos y otros aspectos que hayan quedado, ¿vale? Pendientes. En este laboratorio número 1, el guión lo tenéis en el aula virtual y vamos a comenzar con lo que es el análisis abriendo la pieza 1 que tenéis también en el aula virtual. ¿Vale? Entonces, pasaríamos a SolidWorks, abrimos la pieza 1 y lo primero que nada es ver que esté cargado el plugin para hacer el análisis de inyección de plásticos. El plugin es este que tenéis al lado de la parte de SolidCAM, es este, pone Plastics Manager. ¿Vale? Tenéis que tener este plugin activo. Si no lo tenéis activo, tenéis que ir a herramientas, complementos, y aquí en complementos tenéis el Plastics y la opción de habilitarlo o deshabilitarlo. ¿Vale? Por defecto yo los tengo habilitados tanto el CAM como el Plastics. Lo tenemos aquí. SolidWorks Plastics. ¿Vale? Entonces, fijaos, si no lo tenéis activo, lo activáis y ya os aparecerá. Vale, lo primero que nada, ya tenemos aquí la pieza, que es una carcasa de plástico, que es la que vamos a analizar un poco su simulación de inyección, la parte de llenado. ¿Vale? Es una pieza que no está correctamente diseñada, luego lo veremos. Nada más empezar, el menú que tenemos aquí a la izquierda prácticamente no hay nada porque no se ha definido la malla. Entonces, antes que nada, hay que definir la malla. La malla tenemos dos opciones, malla sólida o malla cáscara, malla tipo shell. La malla sólida es cuando vamos a mallar y sí que tenemos en cuenta que la pieza es gruesa. Si tenemos en cuenta que queremos analizar qué es lo que le ocurre al interior de la pieza, porque son piezas gruesas, vamos a hacer una malla donde los elementos de malla sean tetraedros, ¿vale? Y entonces estamos hablando de una malla con una necesidad de cómputo mucho mayor. Cuando estamos hablando de piezas que son con espesores pequeños, 3-4 milímetros o similar, y dimensiones grandes, no es necesario ir a una malla tan sofisticada como de tipo sólido. Y simplemente con hacer un análisis de la superficie a nivel de cáscara, con elementos de malla tipo triángulo, es suficiente. ¿Vale? Entonces la diferencia entre estos dos básicamente, si las piezas son unas piezas gruesas en las que es importante analizar la parte interna, pues iríamos a sólido. Si no es así, porque la diferencia de resultados va a ser mínima, eso se da cuando son piezas de pequeños espesores, pues nos vamos a una malla tipo cáscara, ¿vale? Que será mucho más rápida de calcular, con prácticamente muy poca pérdida de precisión en el cálculo. La mayoría de piezas de inyección suelen entrar en la parte de mallado tipo cáscara y nosotros vamos a trabajar en mallado tipo cáscara. Con botón derecho vamos a darle a la parte manual porque vamos a mallar nosotros la pieza y por lo menos queremos ver qué opciones nos da el programa y tener ciertas restricciones. Al ponerlo automáticamente nos encuentra la pieza, ¿vale? Como cavidad, y directamente pondríamos siguiente porque si no son multipiezas o similar no es directo este paso, no son multicavidades. Y una vez que ya mandamos a siguiente ya nos dice un poco las opciones que tenemos. Aquí tenemos el número de triángulos que va a definir en esa malla. Esto sería si fueran tetraedros, que no sería el caso. Nosotros vamos a estar trabajando, como hemos puesto, de cáscara en este valor. Y luego nos indica también
el tamaño de triángulo, el tamaño de lado de triángulos que va a intentar más o menos mantener. Y aparte el refinamiento. Hay zonas, por ejemplo, aquí en las esquinas, donde hay detalles geométricos que sería interesante que la malla fuera un poquito más pequeña para ser más preciso en el cálculo. Recordar que al final el triángulo lo que nos define son 3 nodos y los cálculos que se van a hacer es en los nodos. Vamos a tener un valor de temperaturas, de presiones, etcétera, en el nodo, en los nodos que define ese triángulo. Entonces, cuanto más grande sea el triángulo, pues menos resolución, digamos, tenemos del cálculo. Aquí lo que vamos a hacer es, como lo que queremos es un análisis inicial, no queremos que tarde mucho a la hora de hacer el cálculo, vamos a poner una baja cantidad de triángulos. ¿Vale? Si seguimos un poco lo que es la parte de la práctica, ¿vale? Nos habla de 6500 triángulos con un tamaño de 10. Vamos a poner aquí tamaño de 10, ¿vale? En torno a 6500 triángulos. Y vamos a poner, pues, si eso, vamos a dejar como automático, que haga un refinamiento automático, que las zonas así más pequeñas, pues que automáticamente haga un remallado. ¿Vale? Con estos valores vamos a darle a malla y vamos a ver qué malla nos genera. ¿Vale? Hace una malla y aquí vemos un poco, vemos que los triángulos son bastante grandes, pero lo que queremos es que no tarde mucho en hacer el cálculo. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar de esta manera. Una vez que se ha hecho la malla, pasaríamos a siguiente y vamos a ver un poco el resultado de esta malla. Esto es importante, fijaos. Ha de ser estanco, si no, no puedo hacer el cálculo. Y lo importante aquí es estos valores que vemos aquí. Número de elementos malos, esto se define como elemento malo cuando el ratio, digamos, de relación de aspecto es mayor de 8, es decir, que el lado más grande del triángulo partido el lado más pequeño tiene un valor mayor de 8, es decir, es un triángulo algo distorsionado, ¿no? Un triángulo como algo deformado. Se considera como hasta un valor de 8 triángulos correctos. Si superamos el valor de 8 hasta, no sé si es un ratio de 16 o similar, se considera como un elemento malo, y mayores de ese ratio se habla de elementos muy malos. La idea es que prácticamente toda la pieza tenga triángulos con un ratio más bajo de 8. Aquí nosotros vemos que todo está prácticamente por debajo de ese valor, salvo un 0,03% de los triángulos que hemos creado, en la que el valor es malo. No es muy malo, que tenemos 0, es malo. ¿Vale? Y si nos fijamos aquí, dice que la relación de aspecto máxima es 8,94. Es decir, si el límite para considerar que el triángulo es más o menos bueno es 8, el peor de los casos que hemos creado aquí es de 8,94. Es un poquito más de 8. Ya decimos que ese valor, el valor de para considerar que el elemento es malo es entre 8 a 16. Entonces no nos ha salido aquí un 15 o un 16, sino que es un 8,94. Entonces dentro de los valores malos no es muy malo, porque estamos por encima un poquito del límite, que es 8. Y solo es un 0,03%, con lo cual podemos dar como válida la malla. Si aquí tuviéramos elementos muy malos o elementos malos con un porcentaje alto, de un 5 o un 10%, habría que ir atrás y cambiar el número de triángulos y hacer triángulos más pequeños, porque así se distorsionan menos. Aquí con los triángulos que hemos puesto de tamaño de 10, que nos han salido unos 6500, más adicionalmente los remallados, el refinamiento, pues tenemos una malla más o menos adecuada. ¿Vale? Lo aceptamos. Y aquí, una vez que hemos aceptado la malla, nos sale una serie de opciones que podríamos incluso ir modificando los nodos. Podríamos insertar un nuevo nodo, modificar algún triángulo, etcétera. ¿Vale? Pues aquí hay una serie de opciones para editar esta malla. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es... Bueno, luego añadiremos un nodo en la siguiente sesión, ¿vale? En esta la vamos a dejar así. Vamos a dejar así como adecuada la malla. ¿Vale? Y una vez que ya hemos hecho la malla, ya nos sale un menú completo de opciones para hacer el análisis de inyección. ¿Vale? Entonces, aquí no vemos ninguna malla ahora. Si queremos ver la malla con esta opción, fijaos que tenemos que estar en la pestaña de SolidWorks Plastics. Le damos aquí a modelo de mallado
tenemos aquí la malla visualizándola, ¿vale? Podemos dejarlo así si queréis. Entonces, aquí tenemos la malla, sólido, cáscara, veis que tenemos aquí un tic de verdes que ya la hemos definido. Tendríamos diseño de canales para diseñar el sistema de alimentación, que eso lo veremos en otra sesión. Editar, que sería para editar la malla. Si pulsamos aquí vamos a editar, que es el menú que hemos visto justo ahora. Es para añadir un nodo, modificar, etcétera, ¿vale? No vamos a cambiar nada de la malla. Añadir molde virtual, esto sería para añadir un molde para hacer un poco un estudio a nivel también de térmico, etcétera. Vale, pues esto no lo vamos a ver. ¿Vale? Añadir un molde virtual. Y luego ya pasaríamos a las opciones ya de material, parámetro de proceso y cálculo. En material, polímero, aquí indicaríamos cuál es el polímero que vamos a inyectar. Si os fijáis tenemos esta tabla, esta tabla de materiales. Podemos clasificar los materiales por familia, ABS, por aquí tendremos pues polietileno de baja densidad, etcétera, ¿vale? Poliamidas, y tenemos también por fabricante. Estos serían los fabricantes. Vamos a dejarlo por familia y vamos a seleccionar que el material que queremos inyectar es un ABS de la compañía BASF y es el 6003. ¿Vale? Este es el material que vamos a inyectar. Y aquí tenemos toda esta información del material, ¿vale? Esto es específico de cada material. Tenemos las curvas presión, volumen, temperatura. Tenemos todo lo que es conductividad térmica, módulo de elasticidad, etcétera. ¿Vale? Una de las cosas más importantes que tiene todas estas tablas de materiales es la opción parámetros de material. Porque aquí vemos la temperatura de material a la que se debería de inyectar, 240 grados. La temperatura del molde, recomendada, estos son recomendados. Luego siempre podemos subir, pues si tenemos a lo mejor un margen de más o menos 20 grados o similar, la que podemos estar trabajando en la inyección. Pero recomendada 240 grados. Temperatura del molde que se recomienda 52 grados. La de eyección, cuando el 90% de la pieza esté por debajo de 100 grados, ya se puede eyectar la pieza y sacarla del molde, ¿vale? Etcétera. Aquí tenemos pues una serie de valores. También es muy interesante este valor de aquí. Es la tensión de cizallamiento máxima. 0,29 megapascales. Esto es un parámetro que habrá que luego revisar durante la inyección. ¿Vale? Digamos que durante la inyección el cizallado no debería de superar más de ese valor de 0,29 en la gráfica de tensión de cizallado que veremos. ¿Vale? Entonces vamos a seleccionar este material. Aquí podríamos hacer una copia del material y editar estos valores para introducir un nuevo material que nosotros queramos inyectar. ¿Vale? Esto no lo vamos a... ¿Vale? Vamos a ver. Vale, pues no le doy a aceptar, pero lo puedes hacer también directamente aquí con botón derecho ABS 6003. Vale, ya lo he seleccionado. No tenía ahí opción de darle a aceptar, no me salía, supongo que porque estoy en remoto. Le dais a aceptar o si no directamente a través de este menú. Con botón derecho podéis seleccionar el material. Luego tendríamos aquí el molde. ¿Cuál es el material del molde? El material del molde, aquí tenemos pues los diferentes materiales que se suelen emplear para moldes. Pues moldes de aluminio, ¿vale? Moldes de cobre, etcétera. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a considerar que el material del molde es un acero para herramientas P20. ¿Vale? Que es un acero que se suele emplear mucho para inyección de matricería, pero sobre todo para tiradas de grandes números de piezas, ¿vale? Para piezas de decenas de miles de piezas. Tenemos también aquí pues algún tipo de las propiedades del material. Seleccionamos OK y ya tenemos definido qué material vamos a inyectar y cuál es el material del molde. Esto es importante cara a saber el enfriamiento de la pieza. Y ya pasaríamos a parámetros del proceso y condiciones de contorno.
vamos a ir a parámetros de proceso y aquí tenemos, si os fijáis, 4 procesos. Está el llenado, el empaquetado, que es la compactación, ¿vale? Si recordáis de teoría, tenemos la parte de llenado y justo después de llenar empieza la fase de compactación. Entonces nosotros vamos a estudiar solo en esta práctica el llenado. En una siguiente práctica veremos la parte de compactación. Y esta última es para hacer un estudio de la deformación de la pieza, para ver en función de ese llenado y esa compactación cómo se va a deformar la pieza. ¿Vale? Este último no lo veremos, ¿vale? Veremos solo estos dos primeros. Entonces vamos a ver en llenado qué opciones tenemos. Entonces lo primero que tenemos en llenado es el tiempo de llenado, ¿vale? El tiempo de llenado que está por defecto. Si le pulsamos aquí podemos cambiar y decirle, no, yo quiero que esto se llene en 2 segundos. O quiero que se llene en 5 segundos, ¿vale? Lo puedo cambiar. Si quiero que sea automático, lo pulso de nuevo y este es el valor recomendado por el programa. Esto está relacionado con la curva en U que os había contado en la parte de teoría. Cuanto mayor sea el tiempo de llenado, más presión hay que hacer y más cambios de temperatura hay en la pieza. Y al revés, cuanto menor es el tiempo de llenado, vuelve también, bueno, en el otro caso también pasa lo mismo, en el otro extremo. Cuando el tiempo de llenado es muy pequeño, la presión también es muy alta y las variaciones de temperatura también son muy altas. Hay un mínimo, hay un óptimo. Entonces, en este caso el óptimo, internamente sin haber hecho ninguna simulación, simplemente considerando el tamaño de la pieza, el volumen de la pieza y el espesor medio, estima que 5 segundos sería una zona buena, una zona adecuada para inyectar. Para saber de forma más concreta cuál sería el óptimo, habría que hacer esa curva en U con simulaciones. Y eso es lo que tendréis que hacer en el ejercicio de esta sesión. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el tiempo llenado, lo vamos a dejar por defecto. Temperatura del material, ya hemos visto que ponía 240 grados, la temperatura recomendada para la inyección de este material de ABS. La temperatura del molde también la recomendada es 52 grados. Lo podemos cambiar. Pensad que si cambiamos, por ejemplo, la temperatura del material, vamos a hacer que el material esté un poco más fluido, con lo cual pues probablemente baje la presión de inyección. O sea más fácil no tener problemas de molde incompleto, ¿vale? Pues bueno, pero puede haber que haya más distorsiones térmicas en la pieza y eso produzca más alabeos, más retorcimientos, etcétera. Pues se puede ir variando para ver los resultados que dan. Temperatura del molde, presión máxima de inyección. Esta presión máxima de inyección dependería un poco de la inyectora que nosotros vayamos a utilizar. Vamos a dejarlo a 100 megapascales, pero lo lógico esto sería pues comprobar qué máquina tenemos para saber cuál es la máxima inyección que podemos generar. Y aquí tenemos el límite de fuerza de cierre en toneladas. Esto se refiere a la unidad de amarre, a la fuerza de cierre de nuestra máquina. Entonces habría que ver nuestra máquina qué capacidad tiene y ponerla aquí. Esto simplemente es a nivel visual, porque no va a haber ningún tipo de cambio en la simulación, de poner aquí 100 a poner 400. Simplemente sería para nosotros luego comparar la fuerza de cierre requerida en la simulación con la real que tenemos. ¿Vale? Entonces esto pues a nivel de la simulación nos va a dar igual. Aquí sí que influye, porque si llega a 100 megapascales se va a quedar a 100 megapascales, no va a superar los 100 megapascales de inyección. Entonces aquí lo que pongamos sí que nos puede modificar el análisis de la inyección. Pero aquí no, esto sería un valor que prácticamente nos da igual lo que pongamos. De todas formas vamos a poner 350, que es lo que asumimos que sería la fuerza de cierre de nuestra máquina, de nuestra inyectora. ¿Vale? Pero ya os digo que no va a influir nada en la simulación. En la parte de avanzado tenemos unos otros valores. Aquí por ejemplo nos indica el punto de cambio de flujo empaquetado. Esto se refiere a cuando pasamos del sistema de llenado, de la fase de llenado a la fase de compactación. Lo habitual es que en la fase de llenado llenemos toda la cavidad, pero justo un poquito antes de llenar la cavidad saltemos a la fase de compactación para evitar un poco un cambio brusco de llenar totalmente el molde y que pueda haber un pico de presión o similar. Entonces, si dejamos esto a 100% significa que la fase de llenado va a ser hasta que se inyecte el 100% del volumen estimado. Si ponemos 95% significa que al 95% de haber llenado la cavidad vamos a saltar ya a la fase de compactación.
Entonces generalmente se recomienda un poquito antes del 100%, vamos a dejarlo a 95%. ¿Vale? Y esto lo veremos en las curvas cómo influye. Aquí tendríamos el ajuste de perfil de flujo, aquí podríamos indicar cuál es el flujo, el perfil de flujo que queremos, perfil de caudal, de llenado, no lo vamos a tocar, pero en las siguientes prácticas pues sí que veremos que aquí podemos nosotros incluir un perfil de llenado determinado, un perfil de inyección. ¿Vale? Base de datos de máquinas, que es una base de datos que tiene el programa para tener un poco una idea de fuerzas de cierre, de presiones de inyección, etcétera, pero que no vamos a ver, ¿vale? Vamos a dejar simplemente lo importante aquí sería la parte del cambio de llenado a compactación. Y luego tenemos criterios de llenado incompleto, esto lo vamos a dejar por defecto, coinyección, subir a coinyección que no es el caso, y perfil de temperatura del molde si también queremos poner un perfil de temperaturas del molde que tampoco es el caso, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo así, con todos estos valores definidos. Ya tenemos ajustes de llenado. Ahora lo único que nos falta es indicar las condiciones de contorno y ya podemos ejecutar la simulación. En las condiciones de contorno lo importante es el punto de inyección, dónde vamos a inyectar, dónde va a estar la puerta de entrada. ¿Vale? Entonces pulsamos en punto de inyección y vamos a situar el punto de entrada. Damos aquí a modelo mallado y vemos los nodos. Tenemos que seleccionar un nodo. Entonces, aquí para que lo veamos, si pusiéramos agregar ubicaciones automáticamente y agregamos una ubicación, fijaos, nos lo pone aquí. Ahí es donde el programa recomienda inyectar para que la longitud de recorrido del frente de flujo sea más o menos similar en la pieza. Eso se refiere a básicamente intentar inyectar en el punto central de la pieza, porque el recorrido que va a tener el frente de flujo hasta llegar a esta pared de aquí va a ser más o menos similar al recorrido que va a tener para llegar a esta otra pared de aquí. Es un poco la idea que hace el programa, es buscar un poco que sea lo más equilibrado posible el flujo. Eso sería de manera automática. Nosotros vamos a hacer aquí, no va a ser automática, sino que vamos a fijarla nosotros en un extremo, como si inyectáramos por este extremo de aquí. Vamos a hacerlo manual. Al ponerlo automático nos ha puesto este valor, vamos a quitarlo y vamos a indicarle nosotros dónde queremos el punto de inyección. Vamos a decir que el punto de inyección es justo en el plano, en este plano de aquí y en este punto central, por ejemplo. Entonces seleccionamos este nodo, ¿vale? Y ahí vamos a poner el punto de inyección, como que por ahí va a entrar el material. Pondríamos agregar ubicación para que nos aparezca en la lista. Ya tenemos el punto de inyección. El diámetro del puntero no influye porque esto influiría si estamos trabajando en una malla sólida. En la malla en cáscara no influye el diámetro del puntero. ¿Vale? Podemos aquí ver, estimar el avance del flujo, que podríamos ver, pues, el tiempo que va a tardar no dice el tiempo, pero dice más o menos a nivel proporcional de una escala de 0 a 1, pues la parte más o menos como se iría llenando. Entonces vemos que evidentemente todo esto se llena al principio y esto se llena al final. Pues generalmente lo que interesa es que las superficies se llenen al mismo tiempo, ¿vale? Los extremos de la pieza. No se daría el caso aquí, pero simplemente pues una prueba de simulación. Vale, ya tenemos el punto de inyección. ¿Vale? No tenemos varios puntos de inyección con diferentes entradas en diferentes tiempos, o sea que simplemente sería aquí aceptar el punto de inyección. Luego tenemos la fuerza de cierre, que nos indica cuál es la dirección de la fuerza de cierre. Si nos fijamos aquí, esta es la pieza, con lo cual se supone que el plano de partición será todo lo que es este plano de aquí, con lo cual la pieza se va a abrir, el molde se va a abrir en esta dirección, en la dirección que tenemos aquí en azul, que la dirección en azul que es la Z. Como es la Z, está bien seleccionada. La dirección de fuerza de cierre es en dirección Z. Ok.
¿vale? Ya tenemos la fuerza de cierre, la dirección, y luego tenemos estos dos factores. Estos dos factores no los vamos a tocar. Factor de flujo de inyección es para modificar manualmente si hay zonas en la pieza que tiene una especial resistencia al frente de flujo. Muchas veces esto se hace para cuadrar lo que es la simulación con el resultado real de inyección. Entonces se comparan los resultados y si hay algunas variaciones se puede jugar un poco con el factor de flujo para cuadrar mejor la simulación. Y modificar espesor locales, pues para evitar tener que modificar el CAD, se puede con esta herramienta modificar para la simulación el espesor. ¿Vale? Tampoco lo vamos a tocar. Entonces ya tendríamos las condiciones de contorno, ya simplemente nos tocaría hacer la ejecución del análisis. ¿Vale? Vamos a analizar la simulación. Entonces primero se ejecuta la simulación. ¿Vale? Esto puede llevar un rato. ¿Vale? Aquí está el porcentaje. Vamos a ver mientras el guión. ¿Vale? Hemos definido lo que es el material ABS 6003, el material de molde del P20. Recordar que el cambio de fase de llenado a fase de compactación muchas veces se recomienda al 95%, por eso hemos hecho ese cambio nosotros en los parámetros de inyección. Los 350 son las toneladas que hemos puesto para límite de cierre, el resto eran por defecto. ¿Vale? La puerta de entrada que la hemos puesto situada en el valor que os había indicado y ya estamos en la parte del análisis de los resultados. Una vez que se ha lanzado la simulación, nos sale un menú de este estilo donde podemos ir viendo un montón de información relacionada con presión, tiempo llenado, temperaturas, etcétera, para analizar si es correcto o no es correcto la pieza diseñada, el sistema de inyección diseñado, etcétera. ¿Vale? Está ahora al 70%. Fijaos que ha procesado a 4,56 segundos. Está haciendo el estudio cuando la inyección lleva 4,56 segundos. Habíamos visto que la inyección era en torno a 5 segundos y pico, 6 segundos. Pues está al 90%, está a punto de llegar ya a ese valor final. De hecho, se va mostrando en pantalla el punto en el que está haciendo el cálculo. ¿Vale? Solo le falta esta última parte de aquí para acabar la simulación. ¿Vale? Ya está. Terminado, con lo cual podemos ya cerrar esa ventana. Y lo que nos sale es el menú que os estaba comentando. Tenemos aquí los resultados disponibles y una pantalla genérica de resultados. Esta pantalla genérica se puede eliminar, se puede cerrar o abrir de nuevo con este icono de aquí. Y aquí, bueno, pues lo importante, que es como lo primero que deberíamos de ver, es si el resultado nos sale un resultado en verde. En este caso, resultados en verde, básicamente a lo que se refiere es a la presión de inyección. Se indica, esta pieza se puede llenar correctamente con una presión de inyección de 40 megapascales. Si recordáis, hemos puesto que la presión máxima de inyección era 100 megapascales. La presión máxima que nuestra máquina puede realizar es 100 megapascales y para inyectar esta pieza dice que con 40 megapascales lo conseguimos. Vale, aquí fijaos que esto es la inyección desde este punto, pero esto en verdad no es real. Aquí habría un sistema de alimentación, un bebedero, el pozo del bebedero, un bebedero, etcétera. Entonces ahí siempre hay una pérdida de presión importante, que no la estamos considerando aquí. Entonces lo que se hace en la primera fase de análisis del proceso de inyección es analizar sin el sistema de alimentación y asegurarse de que la presión máxima que se necesita para hacer este llenado sin el sistema de alimentación no supere más o menos el 50% o el 66%, que es lo que nos indica aquí, de la presión máxima de la máquina. Entonces, si la máquina tiene 100 megapascales como inyección máxima, de presión máxima, pues hasta 66 megapascales podríamos estar trabajando en esta inyección, en este diseño. Si superara los 66 megapascales, aquí nos saldría en amarillo, diciendo, cuidado,
que sin tener en cuenta el sistema de alimentación y bebedero ya estamos necesitando más del 66% de presión de máquina para hacer la inyección. Si luego le pones el sistema de alimentación y bebedero y tal, a lo mejor estás muy justito y puede que haya problemas de inyección. Y si ya superamos el 80% en esta etapa, ya nos sale en rojo, diciendo que no se va a poder inyectar, porque aún falta incluso el sistema de alimentación. El sistema de alimentación generalmente suele producir un 20% o un 25% de la caída de presión, ¿vale? Entonces, pues si estamos hablando de 40 megapascales, a lo mejor cuando pongamos el sistema de alimentación, etcétera, igual lo que necesitamos es en torno a 50-55 megapascales para hacer la inyección. Esto lo veremos también en una siguiente práctica. Eso es lo que nos indica este resultado, y luego aparte también nos da alguna información más sobre la temperatura máxima al final de llenado se ha mantenido no superado los 10 grados Celsius de la temperatura material inicial. Entonces hay bajo riesgo de degradar el plástico. Esas son las comprobaciones que hace el programa. Ver si hay un incremento de temperatura por efecto de cizallado, que habíamos visto en teoría, y si hay un incremento de temperatura que no supere los 10 grados de incremento, porque si no puede haber degradación del material. Podemos tener una pieza defectuosa. También habla un poco del tiempo de refrigeración, etcétera, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que nos indica inicialmente. Interesante de esta columna, de esta ventana, es que a medida que vayamos viendo diferentes cosas, nos sale aquí la explicación. Entonces, si alguno no tiene claro esto qué significa de temperatura central, pues puede leer aquí y entender exactamente a qué se refiere este resultado. ¿Vale? Entonces vamos a ocultar para que nos sea más sencillo de ver el informe, y vamos a hacer algún tipo de análisis de estos resultados. El tiempo de llenado, por ejemplo, vemos que se ha llenado hasta 6,6 segundos. No son los 5,50 y algo segundos que habíamos puesto por defecto, porque hemos dicho que el cambio de la fase de llenado a la fase de compactación es al 95%. Entonces hay un 5% que se llena en la fase de compactación. Entonces eso lo que hace es que no sea el valor que habíamos puesto, sino ligeramente superior, porque la última parte se llena en otra fase. Entonces el tiempo ya no es el que se ha calculado para el 100%, ¿vale? Esa pequeña variación es debido a eso. Si ponemos el 100% en el punto de cambio de fase de llenado a fase de compactación, veremos como que este valor es los 5,50 y algo que salía por defecto en la ventana de análisis de inyección, de los parámetros de inyección. Podemos ver aquí un poco pues una animación y podemos ver cómo se hace el llenado, ¿vale? Este es cómo sería el llenado de esta pieza. Aspectos interesantes a analizar aquí, pues tendríamos, por ejemplo, las líneas de soldadura y los atrapamientos de aire. Si os fijáis, las líneas de soldadura nos indica que aquí va a haber una línea de soldadura. Es lógico, porque como aquí se va a abrir el flujo, el frente de flujo se abre en dos y luego se cierra, aquí va a haber un choque, digamos, entre dos frentes de flujo para cerrar ¿vale? Este agujero. Entonces aquí vamos a tener un pequeño defecto que habría que tenerlo en cuenta si va a ser crítico, porque puede suponer un pequeño defecto en cuanto a propiedades mecánicas, y habría que ver si es crítico o no. Y luego aquí también está claro porque se tiene que abrir el flujo y vuelve a cerrar para rellenar estas rejillas, con lo cual aquí siempre vamos a tener líneas de soldadura. Aire atrapado también se ve que es la zona en la que el frente de flujo va empujando el aire que hay en la cavidad del molde, y entonces las zonas finales donde se va a llenar la pieza va a ser zonas en las que se va a concentrar el aire que se va empujando a medida que se va llenando la cavidad. Entonces son zonas en las que deberíamos de diseñar en el molde pequeñas salidas de aire, porque si no se crean esas salidas de aire, cuando el material, por ejemplo, llegue aquí a esta zona y presione el aire y el aire no tenga capacidad de salir, al final lo que puede haber es zonas quemadas, una pequeña zona quemada debido a que el material plástico está empujando el aire, se presiona mucho y al final lo que hace es se quema,
¿vale? Entonces en estas zonas habría que analizar la posibilidad de poner pequeñas salidas de aire en el molde. ¿Vale? Sería un poco importante este análisis cara al diseño del molde. ¿Vale? También es algo interesante de ver aquí, sería con la simulación, sería en este tipo de visualización, ¿vale? Con líneas, se puede ver con las líneas como en estas líneas de aquí están más juntas y estas líneas de aquí están ligeramente más ¿vale? Más separadas. Eso significa que en esta zona se acelera, ¿vale? Bueno, perdón, eso lo vamos a ver aquí mucho mejor porque aquí no hay tanta diferencia. Aquí se ve mucho mejor. En estas zonas de aquí hay mayor separación de las líneas de frente de flujo. Eso significa que en un mismo tiempo recorre más distancia, con lo cual aquí la velocidad del frente de flujo es mayor con respecto al flujo que viene en esta zona. ¿Vale? Eso se ve claro porque hay menos sección. El frente de flujo viene por aquí y hay menos sección que comparado con la sección que tenemos aquí. Con lo cual aquí hay aceleraciones del frente de flujo con respecto al frente de flujo que tenemos en esta otra zona de la pieza. Recordar que variaciones de velocidades en la inyección produce defectos de calidad o posibles alabeos o problemas dimensionales. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos esos cambios de velocidad. ¿Vale? Algunos resultados más, podríamos ir a la presión final de llenado. Vamos a quitar las líneas. La presión final de llenado, si os fijáis aquí, tenemos que 40 megapascales va a ser la presión final en la etapa de llenado, que es cuando se ha llenado el 95% de la pieza. Recordad que es ahí... bueno, no, el final de llenado es cuando se llena el 100%, ¿vale? El 95% es cuando hay un cambio a la fase de compactación, luego esto lo veremos. ¿Vale? Entonces al final del llenado, cuando se ha llenado totalmente la pieza, tenemos una presión aquí en la parte de la entrada de 40 megapascales, mientras que en la parte final pues se acaba de llenar el molde y está a cero. ¿Vale? Podemos ver algunos valores más, no vamos a verlos todos. Temperatura central de final de llenado, esto sería la temperatura del centro. Aquí tenemos, digamos que la pieza, el espesor de la pieza, en el centro del espesor de la pieza. Sería la temperatura que se está registrando aquí. Entonces aquí se ve que hay mucho cambio de temperatura, no puede haber un cambio de temperatura tan grande. Si hay un cambio de temperatura tan grande va a haber muchos problemas geométricos, dimensionales de la pieza. Entonces esto es un diseño muy defectuoso. Pero si nos fijamos bien, el problema realmente solo se da en las torretas de fijación, que están muy mal diseñadas. Si venimos aquí y decimos, bueno, yo quiero esta escala cambiarla y pasarme a... Lo importante aquí es que no haya unos cambios de más de 20 grados o similar durante toda la pieza. Pues vamos a poner 220, por ejemplo. Si ponemos 220, vemos como realmente la escala de colores que sea azul no la hay en la pieza. La pieza tiene una escala de colores en la que prácticamente toda la temperatura son temperaturas casi diríamos de 230 hacia arriba. Los únicos cambios bruscos de temperatura se dan en las torretas. En las torretas sí que la temperatura llega a ser mucho más fría, porque la dimensión de estas torretas no son correctas, están muy mal diseñadas, tienen una sección, un espesor mucho más pequeño que el de la pieza, con lo cual se enfrían muy rápidamente y daría problemas en esa zona de inyección. ¿Vale? Entonces sería algo importante a analizar. Temperatura media de final de llenado, esto es un poco parecido, pero en lugar de estar viendo el centro de la pieza, estamos hablando de la media de esa zona en la pieza, temperatura media. Aquí también pasa lo mismo, es importante que no haya cambios bruscos de temperatura y si hacemos la misma comparativa que antes veremos como solo se da en las torretas, en el resto de la pieza no hay problema, solo que las torretas están muy mal diseñadas. Algunos aspectos más, pues podríamos hablar de temperatura central del frente de flujo, también es un aspecto importante. El frente de flujo vemos como prácticamente siempre es la misma temperatura y pocas variaciones, eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Si hay variaciones de más de 10 grados significa que podría degradarse el material que estamos inyectando. Aquí hay un incremento solo de 2 grados, con lo cual sería correcto. Aumento de temperatura al final de llenado
Esto es por efecto del cizallado, también hay que revisar que no sea más de 10-15 grados esos incrementos de temperatura. Aquí aparece un efecto de cizalla en la que se incrementa la temperatura del polímero, ¿vale? Pero no es un incremento excesivo, es de 4 grados, con lo cual también sería correcto. Tensiones de cizallada al final de llenado, este es un aspecto también importante, porque como habíamos visto al principio en las propiedades del material, cuando se inyecta el material hay unos valores que se recomienda no superar en cuanto a cizallado del material. Y aquí en esta simulación nos dice que la máxima tensión de cizallado del material durante la inyección llega a ser de 0,24 megapascales. Si recordamos, en la parte de materiales habíamos visto como que la máxima tensión de cizallado era de 0,29 megapascales. ¿Vale? Eso lo podemos ver aquí. Podemos cerrar esto y volver, ¿vale? Podemos aquí aceptar, podemos ir al polímero y ver las propiedades que teníamos en el ABS seleccionado. Parámetros de material, y vemos como la tensión de cizallamiento máxima es de 0,29. No deberíamos de superar este valor, o ligeramente, pero no mucho más. ¿Vale? Entonces, ese 0,29 es el que tenemos que ver. Ahora aquí no hay que ejecutar de nuevo, hay que abrir los resultados. Es aquí, resultados de flujo. ¿Vale? Podemos volver a tensión de cizallado del material y vemos que es 0,24. No supera los 0,29, con lo cual ese aspecto también sería correcto en el análisis. ¿Vale? Y hay algunos otros aspectos más que no vamos a ver. La facilidad de llenado, por ejemplo, nos indica que es fácil, si esta pieza se llena fácilmente. Eso está relacionado con la presión de inyección. Si la presión de inyección era por debajo del 66% de la presión máxima de la máquina, pues nos dice que es fácilmente inyectable la pieza. ¿Vale? Entonces, estos serían aspectos a tener en cuenta en el análisis de llenado. Vamos a pasar a otra parte de resultados que es interesante, que es la que tenemos aquí en trazado XY. Hemos visto resultados de flujo, que es lo que sale por defecto al acabar la simulación, y ahora vamos a ver el trazado XY. El trazado XY es interesante para saber la curva, o sea, la fuerza de cierre, por ejemplo, entre otras. ¿Vale? Fijaos que tenemos esta curva de aquí y tenemos estas opciones. Podemos ver el perfil global de llenado. El perfil global de llenado, aquí vemos la presión máxima de entrada y tenemos el tiempo de llenado. La presión de entrada cada vez va subiendo hasta que llegamos a este punto de aquí, que es cuando cambiamos a la fase de compactación. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí se distingue que la fase de llenado acaba en este punto, a los 6,50 y algo segundos. Veis que pone flow, esto sería fase de llenado. A partir de aquí empieza la fase de compactación. No está porque en el análisis solo hemos hecho análisis de llenado. Cuando hagamos análisis de llenado más compactación, esta parte de la curva también aparecerá. Si recordáis, habíamos dicho que en el 95% de llenado del molde cambiemos de la fase de llenado a la fase de compactación. Por eso, este punto es cuando se da ese cambio. Entonces, hemos pasado de controlar el caudal, fijaos que vamos aquí al flujo de entrada. El flujo de entrada es un caudal constante. Estamos entrando este caudal constante hasta este punto de aquí, que es cuando hemos llenado el 95% de la cavidad. En ese momento cambiamos a un control por presión. ¿Vale? Entonces empezamos en lugar de controlar el caudal de llenado, empezamos a controlar la presión de la inyección. ¿Vale? Entonces aquí hemos ido subiendo la presión porque estábamos a caudal constante y de repente en este momento, que es el 95% de llenado, pasamos a controlar la presión. ¿Vale? Y este control de presión aquí lo que hace es que vaya entrando cierta cantidad de material hasta que llegamos al 100% de llenado de la cavidad. Y en ese momento ya se habla de fase de compactación. Aunque realmente hemos adelantado un poquito la fase de compactación porque en el programa hemos dicho que al 95% del llenado de la cavidad cambiemos a la fase de compactación. Podéis hacer la prueba, poner 100% y veréis como que esto está justo en el punto de cambio a la fase de compactación.
Interesante sería aquí también ver la fuerza de cierre. Bueno, en la presión, fijaos que realmente la presión de máquina llega hasta 50 megapascales, solo que cuando pasamos a control por presión, en la fase de compactación, la compactación al final de llenado pasa a ser casi 40, en torno a los 40 megapascales, pero nuestra máquina realmente ha tenido que emplear una presión de hasta 50 megapascales, ¿vale? Este sería un valor importante a tener en cuenta, que si nuestra máquina es capaz de desarrollar esa presión. Y en cuanto a la fuerza de cierre, nos ponen las tres ejes. Nosotros sabemos que la fuerza de cierre que a nosotros nos importa es en Z, porque hemos visto que el molde se abre en Z. ¿Vale? Podemos ver que estas otras fuerzas son mucho menores, ¿vale? De 80, 60, porque realmente el molde se abre en la dirección de Z. Y aquí podemos ver cómo a medida que vamos inyectando, la presión que tiene que mantener o la fuerza de cierre que tiene que mantener la unidad de amarre cada vez va aumentando y llega hasta los 220 toneladas. Habíamos dicho que nuestra máquina suponíamos 350 toneladas de fuerza de amarre, con lo cual sería correcto, ¿vale? Pero si nuestra máquina tuviera una fuerza de cierre menor a 220 toneladas, no podríamos emplear esa máquina, esa inyectora, ¿vale? Porque a partir de 220 toneladas se abriría el molde y habría una rebaba. ¿Vale? Aquí lo que pasa es, hay este pico, porque aquí es justo cuando se pasa de inyectar a caudal constante a inyectar a presión constante. Entonces aquí hay un cambio brusco de la fuerza de cierre. Pero la máxima, la que deberíamos de asegurar que es capaz de realizar nuestra máquina, sería este valor de aquí, los 220 toneladas. Vale, y luego también es interesante que aquí podemos ver que podríamos con la presión y la temperatura podríamos ir introduciendo valores en la pieza, ¿vale? Por aquí. Podríamos poner aquí el medir y podríamos ir añadiendo diferentes puntos. Añado con el positivo, pongo un punto, añado con el positivo y podría hacer una especie de red de nodos que yo quiero analizar cuál es su presión y cuál es su temperatura a lo largo del tiempo de llenado. ¿Vale? Esto puede ser interesante y lo utilizaremos para saber cuándo solidifica la puerta de entrada en la fase de compactación. ¿Vale? Esto lo veremos en la siguiente sesión. ¿Vale? Vamos a cerrar esta parte. Esto de los nodos que hemos puesto aquí también se puede hacer en el propio en los propios resultados de la inyección. Si abrimos resultados de la inyección y vemos, por ejemplo, pues vamos a ver la presión final de llenado, por ejemplo, pues yo puedo coger también aquí y poner un nodo concreto. Es decir, a ver, este nodo de aquí, ¿cuál es la presión de inyección al final? Es el valor de la R, 37 megapascales. ¿Y aquí qué valor tiene? 6,55 megapascales. ¿Vale? Podría hacer un estudio o la velocidad de llenado. Esto lo veremos en el perfil. En el tiempo de llenado podemos ver, podemos analizar cuál es la diferencia de tiempos que hay entre dos puntos concretos del molde, de la pieza, para saber el tiempo o la velocidad del frente de flujo y así poder ver o corregir con un perfil adecuado las velocidades de llenado. ¿Vale? Pues esto sería un poco la parte del análisis de inyección. Tenemos también aquí la posibilidad de crear un informe. Podemos aquí resumen informe y podemos crear un informe. ¿Vale? Un informe en la que podemos obtener toda la información que habéis visto en un Word. Daríamos aquí a aceptar y crearíamos el informe. ¿Vale? Como tarda un rato, aquí tenemos el informe que he generado previamente. Entonces nos crea un informe de este estilo en la que podemos tener, pues fijaos, toda la información de la pieza, el material, las temperaturas máximas de llenado, etcétera. ¿Vale? Tenemos pues aquí pues un informe que nos crea el programa con todos los resultados pues explicados con las gráficas, etcétera. ¿Vale?
Entonces es muy interesante cara a lo mejor a crear plantillas en las que generemos informes de análisis de inyección específicos para lo que nos interese. ¿Vale? Y con esto, pues básicamente habríamos visto un poco la parte de análisis de inyección básico, de la parte de llenado, ¿vale? Con la parte de temperatura, línea de soldadura, donde tenemos el incremento por cizallado de la temperatura, cuál es la presión máxima de inyección, la fuerza de amarre, etcétera, ¿vale? Y con esto pues acabamos esta sesión y aquí tenéis una serie de ejercicios a realizar, ¿vale? Que básicamente esto es lo que será de la nota de evaluación continua de esta parte. La sesión número 2 también habrá unos pequeños ejercicios, pero sobre todo es en esta parte de llenado donde hay más cosas que se pueden analizar. ¿Vale? Entonces, estos ejercicios lo tenéis subidos a aula virtual en una plantilla de resultados. Lo que quiero es que hagáis los ejercicios y rellenéis la plantilla de resultados. Y la plantilla de resultados, cuando la rellenáis, simplemente la escaneéis y la subís a la tarea correspondiente. ¿Vale? Y con esto habríamos acabado la sesión. Para eso, para esta última parte, la fecha de entrega se dará bastante margen porque como la teoría la hemos dividido en 3 partes, pues puede que haya alguna cosa que veamos en la siguiente parte de teoría que os sirva para estos ejercicios, ¿vale? Con lo cual, pues podéis empezar a hacer los ejercicios si queréis, pero la entrega de estos ejercicios la vamos a dejar para final del curso, ¿vale? La entrega de estos ejercicios de inyección de plásticos. Vale, pues lo dejamos aquí y ya la próxima sesión seguimos con la teoría de inyección y la parte de compactación, básicamente. Vale, pues ya está.